Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Rogelio Varela. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Buenas noches, María Elena, y esta noche pues los invitamos a que nos acompañen a conocer cuál es el futuro de la Ciudad de México después del COVID-19. El Banco de México bajó su tasa de referencia en 50 puntos bases para dejarla en 6%. Esto en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Banco Central, donde se analizó el impacto del coronavirus. Fundación Canacintra trabaja con los institutos de salud para fabricar ventiladores para pacientes graves de COVID-19. En este programa participan industriales de la Ciudad de México, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Hidalgo y Aguascalientes. Ante la caída histórica de los precios del petróleo, los ministros de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, discuten realizar un recorte inmediato en la producción que sustituirá el plan previo que contemplaba el ajuste a partir del 1 de mayo. Desde el inicio de la pandemia en México, en marzo pasado, las compras de alimentos y artículos de cuidado personal en plataformas digitales han crecido en 80%, según reportan las industrias del comercio electrónico. La Ciudad de México es uno de los grandes motores de la economía del país y es momento de comenzar a pensar cómo reactivar los negocios. Le invitamos a que escuche este material. La Ciudad de México, hasta hace un par de meses, estaba rankeada entre los primeros 5 lugares en cuanto a la generación de nuevos empleos registrados en el IMSS y prácticamente triplica al Estado de México, que es la segunda entidad en cuanto al nuevo empleo generado. Hablar de la zona metropolitana de la Ciudad de México es hablar de poco más de 20 millones de habitantes, lo que representa el 17% de la población total del país y que genera el 31% del Producto Interno Bruto Nacional, lo que remarca la importancia de su economía no solo para la ciudad, sino para México en su conjunto. Como muchas ciudades grandes, la de México ha ido transformando su base económica. Hay una mayor diversificación por una gran presencia industrial, un amplio sector de servicios y la actividad de un poderoso aparato gubernamental que genera una importante derrama económica. Además, es uno de los 3 principales centros turísticos para los extranjeros que quieren conocer México. En la Ciudad de México se preparan estrategias de corto, mediano y largo plazo, esto con el objetivo de que la Ciudad de México siga siendo el pilar de la economía a nivel nacional. Y para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche al secretario de Desarrollo de Economía de la Ciudad de México, Fadlala Acabani. Muy buenas noches, Hola, qué gusto ¿qué tal? saludarlo. Igualmente, Secretario, gusto buenas noches. saludarlos. Secretario, viene un programa de corto plazo donde se involucra a todo el sector hotelero. Platíquenos de qué se trata. Sí, bueno, fue decisión de la jefa de gobierno el de activar este proyecto de incorporar al apoyo de todo el personal del sector médico hospitalario de la ciudad a que puedan contar con, digamos, que puedan hospedarse para que no se trasladen hasta sus casas o en transporte público que les obligue a hacer grandes recorridos hasta sus hogares, el que puedan hospedarse en los hoteles más cercanos a los hospitales. Entonces, los miembros del sector hotelero de la ciudad aceptaron en forma inmediata esta propuesta de la jefa de gobierno y ahora pues contamos con alrededor de, en este arranque de este proyecto, de 100 miembros del personal médico, enfermeras, enfermeros, médicos, incluso personal administrativo que está ya utilizando las instalaciones de los hoteles que se inscribieron para poder regresar a trabajar a su centro laboral en las mejores condiciones. Incluso en los hoteles donde hay cocina, se les está ofreciendo el desayuno gratuito. No se circunscribe la entrada al hotel solamente para dormir o para pasar la noche. Puede ser a cualquier hora del día. El único requisito que estamos pidiendo para los miembros del sector salud de la ciudad, tanto del sector salud federal como local, es que lleven una carta donde se acredite que los médicos, las enfermeras, etcétera,
trabajan en ese centro hospitalario o centro de salud y con su credencial o identificación vigente como miembros del servicio médico. Entonces, es lo único que estamos pidiendo. Anoche más o menos fueron 100 las personas que se registraron en diferentes hoteles. Incluso hay un hospital en Tláhuac, ahí se hospedaron 10 personas en un hotel cercano. En fin, en el centro histórico, en los hospitales alrededor, ahí en la alcaldía de Cuauhtémoc, en fin, etcétera. Es algo que está funcionando ya y que poco a poco se irá incrementando el número de miembros del sector salud que se estarán hospedando en los hoteles que generosamente ofrecieron este espacio para ellos. Y también señalar que esto es único en todo el país. Me hablaron ayer de otro estado para poder replicar esto. Lo están analizando, pero somos la primera entidad, el primer gobierno en el país que pues atiende al sector salud con este apoyo para todos sus miembros. Secretario, la economía de la Ciudad de México se basa básicamente en servicios. Me imagino que ya están pensando en el plan para el día después. Sí, el 83% de la economía de la ciudad son comercio y servicios. Alrededor del 53% del Producto Interno Bruto de la ciudad lo producen las micro, pequeñas y medianas empresas. Y más del 80% de los empleos los produce la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que estamos haciendo es, en primera instancia, atender a los microempresarios. Sí, estamos en esta semana, el fin de la semana pasada, iniciamos la dispersión de un crédito que instruyó la jefa de gobierno por 10,000 pesos a un plazo de 24 meses, 4 meses de gracia, 0% de interés, para las microempresas establecidas en la capital, de 1 a 10 empleados. Son 50,000 microcréditos, 500 millones de pesos. En coordinación con el gobierno federal se van a entregar a través de diferentes instituciones bancarias un crédito de 25,000 pesos para aquellas microempresas que hayan conservado igualmente a su planta laboral. Es decir, se coteja a sus empleados en el mes de marzo, se vuelve a cotejar que conservan el número de empleados inscritos en el Seguro Social en el mes de abril, entonces son acreedores a quienes tengan de 1 a 10 trabajadores a este microcrédito igualmente de 25,000 pesos y lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno federal igualmente. Entonces estamos atendiendo ahorita al sector de los microempresarios. Al sector en el sector servicios, que son hoteleros y restauranteros, el viernes pasado en la noche hicimos unas pruebas con Nacional Financiera para conformar el producto crediticio que se les va a ofrecer a estos dos grandes rubros de servicios que hay en la capital, que son restauranteros, cafeterías y fondas, y por otro lado hoteleros en todos sus niveles. Estamos ya por terminar de construir el crédito que les vamos a ofrecer. Va a ser con intereses, un interés no alto, desde luego, y con requisitos básicos. Entonces, esto es en coordinación con el gobierno federal, Nacional Financiera y el gobierno de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno será quien lo anuncie en los próximos días. Entonces, estamos abarcando primero a los microempresarios, posteriormente a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros calculamos que igualmente será un número considerable de créditos para este sector. Hoteleros en la ciudad hay cerca de 800 hoteles, todos sus niveles, y hay más de 15,000 unidades económicas que se refieren a restaurantes, bar, o sea, que venden alcohol, y cafeterías que no venden alcohol, y loncherías. Este es el universo, ¿no? Que son alrededor de 300,000 trabajadores, y entonces estamos atendiendo también este sector
están contentos, sobre todo los restauranteros, con este producto. Lo estamos también trabajando con ellos y próximamente se lo ofreceremos para su aprobación a la jefa de gobierno y su anuncio respectivo. Secretario, con todos estos programas, en el momento de que se esté reactivando, es como para no frenar la economía, en el momento de que se esté reactivando, ¿esto podría ser muchísimo más fácil? Sí, ahorita estamos en la etapa de contención. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a los empresarios? Les estamos pidiendo que conserven a su planta laboral. Es la prioridad. Así es. La prioridad de estos créditos no es para activos fijos, no es para proyectar futuras aperturas, no es para pagar otro tipo de deudas. Es para mantener la planta laboral. Es la indicación que nos ha dado la jefa de gobierno. Mantener la planta laboral y para eso es la finalidad de estos créditos. Para la reactivación económica lo haremos en coordinación con los señalamientos que haga la Secretaría de Salud, tanto del gobierno federal como del gobierno de la ciudad, que nos van a indicar los sectores económicos y sociales que van a poder reiniciar actividades conforme lo marquen las propias estaciones que determinen las autoridades sanitarias. Entonces, así lo vamos a hacer y nosotros daremos nuestra opinión, qué sectores económicos y qué unidades económicas irán regresando a la actividad, de tal manera que sea compatible con las indicaciones sanitarias y salgamos de esta emergencia pues en las mejores condiciones y no solamente sanitarias, sino también económicas. Entonces, esta es la ruta que yo he marcado en coordinación con el gobierno, otras instancias del gobierno de la ciudad, con pleno respeto a las medidas sanitarias, y así es como vamos a iniciar el proceso de reactivación económica, ¿no? Entonces, los créditos para la planta laboral, quienes conservaron su planta laboral no van a volver a pagar en capacitación, no van a sufrir en recontratación de personal, ¿sí? Sino que ya tienen a su personal capacitado, tienen listos para arrancar en el momento en que las autoridades sanitarias lo indiquen. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a estar en contacto con todos los sectores conforme vayan siendo las reaperturas y de esta manera, pues generando las acciones y las políticas que se requieran para la reactivación económica. Pues ojalá mantengamos comunicación abierta con usted, secretario, con el Todo objetivo momento. de mantener informada, pues por supuesto, Así es. la Sí, mira, es muy ciudadanos. precipitado, muchos hablan de pérdidas multimillonarias. Esta es una crisis que está golpeando a todos, económica y socialmente. Entonces, todos vamos a perder. No solo la economía nacional, sino la economía global. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros lo que vamos a hacer es ir marcando las pautas de reactivación económica conforme se vayan aperturando los sectores económicos que van autorizando las autoridades sanitarias. Pues qué bueno que se toman Así es. medidas. Muchísimas gracias, Gracias a secretario, por ustedes. estar esta Gracias, noche aquí en igualmente. Índice Económico. Buenas noches. Buenas noches. Pues qué bueno que la Ciudad de México establece medidas en pro del trabajo, en pro de mantener una economía lo más estable posible. ¿No es así, Rogelio? Sí, efectivamente, María, yo creo que la Ciudad de México tiene muy claras sus prioridades, conservar el empleo y después pensar en la reactivación. Así es. Pues muy buenas noches, Rogelio. Gracias a ti, María Elena, y a usted le damos las gracias por acompañarnos y los invitamos para que el próximo miércoles nos sintonice en punto de las 11:15 de la noche. Pásela bien.